Nuestra agenda. Vamos a hablar de YPF y para eso tenemos tres invitados de lujo. Quiero darle la bienvenida antes que nada a Víctor Bronstein, ingeniero, especialista en energía, director del Centro de Estudios de Energía, Política y Sociedad y profesor de la UBA. Hola Víctor, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un Gracias gusto por la tenerte invitación. acá. No, por favor, quiero saludar también a Mara Rivera, que es secretaria técnica y de Relaciones Internacionales de APSE, la Asociación del Personal Superior de Empresas de Energía. Hola Mara, bienvenida. Buenas noches, ¿cómo andan? Gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por estar acá. Y por último, a Gustavo Atencio, que es contador, es auditor y que ha trabajado en la industria petrolera en varios lugares del mundo, en Argentina, en Angola, en Venezuela, entre otros. ¿Qué tal, Gustavo? Bienvenido. Muchas gracias, igualmente para vos y para toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos a arrancar por el comienzo, ¿no? Alguna vez la historia nos contó de la creación de yacimientos petrolíferos en nuestro país como una empresa estratégica para pensar la soberanía energética, pero ¿te animás, Víctor, a tirarnos en 3 minutos? Mirá la consigna es difícil, ¿eh? En 3 o 4 minutos una historia política de YPF, por lo menos en el último tiempo. Bueno, ¿en el último tiempo o cuando nació? Bueno, si te animás, hay una desde que nació hasta en el hoy. nacimiento, digamos, porque nace, justamente eso es una anécdota, conocida en el sector, nace a partir del impulso de Mosconi, que es un general, era ingeniero y general, y él manejaba la parte de aviación, todavía no se había creado la Fuerza Aérea, sino que era una rama del ejército, ¿no? La aviación. Y cuando quería hacer cierto entrenamiento va a la Huico, que era una empresa petrolera, digamos, derivada de la Standard Oil, y le pide el combustible y le exigen que lo pague por adelantado. Entonces dice, Mosconi dice, ¿cómo? Si tenemos un problema con algún vecino, tenemos un conflicto, nosotros tenemos que depender de que una empresa extranjera nos dé o nos niegue el combustible. Entonces ahí toma la decisión política de la creación de YPF, y donde no solo eso, sino que también junto con YPF nace lo que se llama la ideología del nacionalismo petrolero, ¿no? Así que fue una ideología que permeó a toda América Latina, ¿no? Es decir, porque Mosconi viaja a Colombia, Ecuador, a Venezuela, ¿no? Y entonces, y asocia, digamos, hay una frase muy recordada de Mosconi, que asocia, dice, defender nuestro petróleo es defender nuestra soberanía. Entonces, YPF nace para defender el recurso, ¿no? Y eso marca un poco toda la historia del petróleo en Argentina. Para bien, y también para mal, porque algunas cosas, en nombre de la soberanía, digamos, mal utilizadas, nos complicaron en lograr el autoabastecimiento. Si Mosconi puso 3 grandes objetivos: una, hacer una empresa integrada, que se logró con la destilería de La Plata, que es hoy la destilería más grande de Argentina, que se inaugura en 1926. Otro, formar profesionales, es decir, formar profesionales de Argentina, y crea, en 1930 se crea un convenio con la UBA, que Ricardo Rojas era el rector, el Instituto de Gas y de Petróleo, en ese momento era el Instituto del Petróleo, el gas vino después. Y la tercera, lograr el autoabastecimiento. Y ese fue el sueño que no pudo cumplir Mosconi, ¿no? Porque a Argentina le costó llegar al autoabastecimiento, porque hay cuestiones que tienen que ver también en el petróleo y en los hidrocarburos en general, con la geología. Es decir, Argentina es, como se dice habitualmente, un país con petróleo, pero no un país petrolero, hasta Vaca Muerta. Ahora nos cambió, esa definición cambió. Ahora podemos llegar a ser un país petrolero. Bien, déjalo ahí, después me voy a meter con Vaca Muerta. La otra vez escuchaba a alguien que hablaba de el Emirato de Neuquén, así que después quiero meterme con esa definición y tu lectura al respecto. Pero Mara, te quiero preguntar también el origen de YPF está muy vinculado también al origen de un sector sindical de trabajadores vinculados al laburo en energía, ¿no es cierto? En YPF y en las compañías del sector. ¿Cómo juega esa tradición y qué rol han tenido? Haceme una breve historia del sindicalismo de energía, si te animás, desde su origen hasta hoy. Sí, a ver, nosotros, si bien representamos a trabajadores y trabajadoras de la energía eléctrica,
digamos, pero viene ya tenemos un sindicato de más de 60 años, nace la Federación de Luz y Fuerza. Yo voy a hablar lo que respecta a energía eléctrica, por eso el 13 de julio es el Día del Trabajador y la Trabajadora de la Energía, en creación de la Federación de Luz y Fuerza, y también en su conjunto los sindicatos jerárquicos, el nuestro SAPSE, que representamos antes a la EXECVA, Servicios Eléctricos de Gran Buenos Aires, y tenemos una historia, podría decir, lo que es mi camada, que somos hijos e hijas de la democracia y de la privatización, ¿no? Porque energía eléctrica es un rubro privatizado en los años 90, y lo que está pasando hoy con YPF, podemos decir, después de 32 años de privatización, lo que dejar privatizado un servicio público esencial como es la energía eléctrica. La verdad que hay un cambio esencial en esa matriz de privatización, que fue la educación. Las empresas antes tenían sus propias escuelas técnicas, y se educaba y se instalaba el origen del trabajo del sector. Ahora lo que se ve, nos falta inversión. No hay especialistas, como lo que va quedando de lo que eran los trabajadores y trabajadoras de SEGVA, ya va quedando muy poco, y vemos que estamos hoy en un gobierno donde no se apuesta a la universidad pública porque hay desfinanciamiento. Entonces todo ese combo de seguir privatizado, las no inversiones y la falta de educación es un poco lo que va dejando muy baja la calidad del servicio. Así que como sindicatos, nosotros no solo defendemos los derechos de los trabajadores y trabajadoras, sino también el servicio público, la calidad del servicio público, pues también nos sentimos servidores públicos, por más que la política siga en manos privadas. Nos sentimos con esa responsabilidad de servir a los usuarios, hoy le dicen clientes, pero para nosotros siguen siendo usuarios, y esa responsabilidad social es la que tenemos como sindicato, que la tienen los mismos sindicatos petroleros también. Me quedaba también con lo que traía Víctor en el origen de Mosconi, incluso en la discusión que tenemos para pensar el rol alguna vez tuvimos un ejército que tenía perspectiva soberana, ¿no? En este país. La contradicción que tuvimos un ejército que bombardeaba la plaza, y tuvimos el ejército de Sabio, de Mosconi, del general Perón, de San Martín, ¿no? Y la importancia también, animémonos a discutir la importancia de un ejército en términos de desarrollo soberano. Pero me quiero detener con Gustavo también para arrancar esta primera ronda, que tiene que ver con la experiencia desde el laburo más concreto. Contame un poco. Yo, mira, quisiera retomar el hilo de Víctor y hablar del tema soberanía. La soberanía, YPF es un pilar en esta soberanía. Pero te voy a contar una pequeña anécdota que va más allá de lo que es una empresa estatal. En los años 60, en el Mar del Norte, se descubren enormes yacimientos de petróleo y gas. Enormes. En un mar bravío, terrible, muy difícil para explotar, pero se hizo. Cada país tomó su postura, cada país tenía un pedacito. Dinamarca tenía un pedacito, Noruega tenía un pedacito, Inglaterra tenía un pedacito, o pedazotes, pero cada uno tenía su área. ¿Qué hizo Inglaterra con eso, ante esos recursos, toda esa riqueza? Sentó a las petroleras y les dijo, miren, acá hay mucho petróleo y gas. Y hemos decidido que la tasa de impuesto a las ganancias para la actividad hidrocarburífera en el Mar del Norte inglés va a ser el 60%. O sea, 2/3 de la renta, el Estado inglés decidió quedárselo. Es una decisión soberana sobre un recurso propio. Las petroleras, ¿qué hicieron? Se callaron la boca, sabían que había tanto petróleo y gas que con ese pedacito que les quedaba se iban a llenar de plata, y muchas petroleras europeas sobre todo crecieron al abrigo de esa explotación. Eso es un ejemplo de una decisión soberana que toma un Estado, que toman los líderes de un país en beneficio de su pueblo. Entonces, es YPF sí, pero también es la actitud de los líderes nuestros lo que marca esa soberanía. Es decir, trabajan para la felicidad y el bienestar de nuestro pueblo, a través de YPF, pero también a través de sus decisiones. Y el eje soberanía va a atravesar todo este programa. Creo que acá la gran pregunta es cómo llegamos, y el que se anima a levantar la mano levanta, cómo llegamos a que una jueza de Estados Unidos tenga la potestad para definir qué pasa con las acciones de la principal compañía argentina que cotiza en bolsa, además de su importancia estratégica. ¿Quién me explica cómo llegamos hasta acá? Yo lo que sí te puedo decir es que mi primera reacción fue, esto no es lo que se ve. El interés del gobierno es poner a su principal rival político en el futuro arriba de la mesa, en el ring. Entonces, esto se hace para poner el nombre de Axel Kicillof arriba de la mesa y pegarle. Ese para mí es el principal objetivo. Es inviable lo que dice la jueza, y la jueza lo sabe.
El gobierno se va a atrever en ningún momento a transferir esas acciones a manos inglesas porque no puede, porque hay una ley que lo prohíbe, que no lo permite. Entonces, sabiendo eso, yo no sé si alguien fue a Inglaterra escondido a decir, a Estados Unidos a decir a la jueza, ¿qué tal si hace esto? Necesito ponerlo al señor Kicillof arriba de la mesa o en el ring para pegar. Sí, yo no quiero construir una historia conspirativa, ¿no? Porque vamos, ¿cómo no? Si la historia se construye con conspiración, acá somos conspirativos totalmente. Bueno, entonces podemos hacer esa, pero podemos tener también otra mirada, ¿no? Pues yo no sé si, yo creo que lo que marca es el sinsentido de cómo se está estructurado el mundo, ¿no? Es decir, y el sistema judicial incluso, porque la pregunta que va que va al lado de lo que estamos charlando es, digamos, ¿cómo es un sistema judicial donde un fondo buitre, no es exactamente un fondo buitre, pero es muy parecido, digamos, a un fondo buitre Woodford, es decir, compra una quiebra por 15 millones de dólares y después obtiene 2 años después 16 mil millones de dólares, es decir, es algo impensable, es decir, algo no está funcionando bien, porque no, es decir, como que rompe con un poco, tensa la imaginación estas cuestiones. Entonces ahí dices, bueno, hay algo que no funciona bien. Es decir, el sistema legal tiene intersticios, que es donde se meten los fondos buitres, y como que está mal armado, ¿no? Es decir, hay que obliga a repensar todo el sistema judicial. Como una jueza del segundo sección del Estado de Nueva York puede definir que eso es lo que está planteando acá, puede definir que le entregues el 51% de las acciones. Es inverosímil, digamos, es impensable, ¿no? Es decir, es algo que no tiene ningún sentido, ¿no? Es decir, a veces además de la formalidad que tienen los sistemas normativos y legales, hay que agregarle sentido común, ¿no? Es decir, entonces, desde el punto de vista mirado desde el sentido común, es decir, no es realmente un sinsentido todo lo que está pasando hoy con YPF, ¿no? Y es cierto, yo coincido que, bueno, sí, se aprovecha esta situación que tiene que ver con una interpretación, porque siempre en estas cuestiones hay como dos bibliotecas en el derecho. Pasa, ¿no?, que es tan ilógico lo que hizo la jueza, tan ilógico, que medio te obliga a interpretarlo de esta forma. Es tan raro lo que hizo. Podría haber hecho muchas cosas, pero esto... ¿Por qué? Pero también pensando lo que pasó ayer, digamos, el primer tuit de Milei que sale a responsabilizar a Kicillof, también entendiendo por qué hay un proyecto de gobierno que pone primero a YPF en el primer proyecto también de ley bases, ¿no? Como para privatizarlo. Creo que uno puede leer también en perspectiva, bueno, para no caer en la conspiranoia, pero decir, bueno, hay una intencionalidad por lo menos del gobierno en un primer momento de privatizar YPF con este mismo discurso con las que también hace con otras empresas, que da pérdida, que en Vaca Muerta no hay nada y todo esto que a veces no se sabe si es por ignorancia o por... Parte es por ignorancia, parte por una mala formación política, una concepción del mundo que cree que todo pasa por las leyes del mercado, no como que no existe la política, pero es ignorancia. Si supiera la historia del petróleo, la historia del petróleo es una historia asociada de todas las empresas a la geopolítica, porque el petróleo tiene una característica muy particular, que casi única de todos los elementos que uno utiliza para nuestra vida, digamos, es el que ha formado, digamos, todo el gran desarrollo del mundo a partir del siglo XX, está sustentado en el petróleo. Estamos viviendo una era que es la era del petróleo, ¿no? Entonces, es impensable el mundo sin petróleo, porque lo que tiene el petróleo, y en esto un poco difiere del gas por los usos que tiene, es que el petróleo hoy todavía es insustituible. No hay ninguna fuente energética que tenga la calidad que tiene el petróleo. Y es indispensable y es insustituible. Entonces, eso no lo maneja el mercado, porque si no es un tema de mercado, porque casi desde 1930 más o menos, el sector petrolero se maneja de manera cartelizada. Entre 1930 y 1970, el cartel ese lo manejaron
las grandes empresas petroleras que se conocen como las 7 hermanas, ¿no? Y después de 1970, de la crisis del 73, lo empieza a manejar la OPEP. Pero es un sector cartelizado. Y se acepta que sea cartelizado, ¿no? Porque forma parte de la dinámica donde el elemento fundamental, y que es lo que se olvidan justamente cuando hacen el análisis de por qué se renacionalizó YPF o reestatizó, es el tema de la seguridad energética. Claro. Es decir, un país tiene que garantizarse, y eso está en digamos, en Estados Unidos, por ejemplo, es decir, todas las cuestiones más regulatorias de la energía la maneja un departamento de energía, ¿no? Pero la política energética depende del Departamento de Estado, porque lo considera una cuestión de seguridad nacional. No es un tema menor, no es lo mismo hablar de YPF que hablar de, digamos, de otro elemento, yo que sé, un frigorífico. Hasta hace muy pocos años estaba prohibido exportar petróleo en Estados Unidos, era una prohibición. Esa prohibición se levantó hace muy poquitos años. Hace 2 años. Claro, 2 años. Yo igual creo que no está improvisado el gobierno. Desde el día 1 que asumió, marcó un proyecto de país muy claro, con la privatización, también del Banco Nación, con todo lo que hizo en la educación. O sea, yo creo que fue muy claro el proyecto. Respecto también a la industria, pues no nos olvidemos que decayó la industria, y es un gobierno que no apuesta a la industria argentina, tampoco apuesta a la soberanía nacional, así que no lo veo improvisado, lo veo cronometrado. Hay elecciones, no es casual, como también lo veo cronometrado la sentencia a nuestra expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hoy líder opositora del gobierno de Milei, que si ustedes siguen la causa está cronometrado en las elecciones del 2016 hasta la fecha. Entonces, yo creo que es una mascota del poder realmente Milei. Yo creo que no hay nada improvisado, porque si no, ni bien asumió, no hubiesen mostrado las cartas. Yo creo que fue claro hacia dónde quiere conducir el país. Y hoy nos encontramos con esta situación, y coincido con lo de Axel Kicillof, lo está poniendo el 19 de julio, hay cierre de listas en la provincia de Buenos Aires, y lo pone en agenda tapando lo que está pasando con Cristina Fernández de Kirchner, y todo el tiempo nos pone en agenda temas para ir tapando lo que va avanzando, porque en el mientras tanto no le dan aumento a los jubilados, o sea, en el mientras tanto siguen pasando cosas donde claramente desde el día que asumió hasta hoy, es claro, o sea, hoy no tenemos, se lograron bajar algunos artículos de la ley bases, pero él avanza con esos artículos que se bajaron. Y también algo que quiero mencionar es que cuando él asume, no nos olvidemos que en menos de 2 años tuvimos 2 secretarios de energía, 2 interventores del ENRE, y con una posible unificación de Energas y el ENRE, que son los entes que regulan el gas y la energía eléctrica, que el que entiende el tema sabe que la unificación de esos entes va a ser un poder de un ente de administración, no un ente de control, y le pierde esa calidad del control a las empresas privadas. Entonces, un gobierno que de la Secretaría de Energía hizo desprolijidades con el tema de la tarifa, claramente no apuesta a la soberanía energética. Está muy claro el rumbo del gobierno de Milei. Secretaria de Energía, recordemos que venía heredada del gobierno anterior, ¿no es cierto? Flavia Rollón, salteña, masista, que es de estos funcionarios que depende cómo sopla el viento, se cambia la camiseta, ¿no? Quería ir a algo que traía Víctor, que tiene que ver con la discusión por el poder y la geopolítica, ¿no es cierto? Digo, creo no equivocarme si digo que en la mitad de los conflictos de los últimos 50 años, el eje petróleo atraviesa la discusión. Pienso en la guerra del Golfo, en la guerra Irán-Irak, en lo de la semana pasada. Pienso en la revolución bolivariana en Venezuela, tirando sobre la mesa la discusión por PDVSA. Pienso, digo, no es una guerra ni un proceso revolucionario, pero pienso en el rol de Petrobras en Brasil y las distintas jugadas de Lula en torno al fortalecimiento de esa herramienta. ¿Y qué nos queda para Argentina? ¿Qué rol juega YPF en una mirada geopolítica de los flujos de intereses energéticos en el mundo? No, bueno, es decir, nos queda que por eso tenemos que sostener a YPF y tenemos que sostenerla como empresa nacional, porque justamente, si uno mira la historia, en realidad uno podría decir que uno habla de YPF, pero en realidad hubo 5 YPF. A ver. No podemos hablar que hubo 5 YPF en nuestra trayectoria histórica. Una fue la de 1922 a 1993, cuando se privatiza, digamos, es la YPF 100% estatal. Que acá
porque uno sí, digamos, hay que a veces matizar algunas cuestiones, ¿no? Incluso teniendo en cuenta del espacio o la identidad política de la cual uno proviene. YPF no cumplió en esos, digamos, 70 años, 71 años, no cumplió con todas las expectativas. Uh-huh. Es decir, y eso se vio bien, una referencia histórica, fue el año cuando Perón, en el 55, quiere firmar los contratos con la Standard Oil de California, que fue una discusión incluso dentro del propio peronismo, ¿no? Es decir, John William Cook, que era el jefe de la bancada, se oponía al contrato con California, y Perón lo sostenía, porque él decía, necesitamos, porque él estaba gastando, el país no era Perón, es decir, el país gastaba un porcentaje, el 20% de las importaciones era importar petróleo. Entonces, el petróleo estaba en el subsuelo, y esa fue una gran discusión que se dio hasta el 93. ¿De qué nos sirve tener el petróleo en el subsuelo? Acuérdense que Perón dice, la riqueza que la tenemos abajo no nos sirve para nada, solamente es riqueza cuando la logramos, cuando él da esos discursos, porque todos los 13 de diciembre, que es el día, se festeja el Día del Petróleo Nacional, que es cuando se descubre petróleo en Comodoro Rivadavia, que ya se había descubierto el petróleo en la Argentina, por eso se llama del petróleo nacional, porque en ese momento en la provincia de Chubut no existía, era Estado Nacional, y es cuando se descubre petróleo en territorio nacional. En Mendoza y en Jujuy ya se había descubierto petróleo a fines del siglo XIX. Y entonces, él cuando se va al exilio, obligado obviamente después del golpe, está en Venezuela, escribe un libro que se llama La violencia es la fuerza de las bestias, algo así, ¿no? Y ahí él cuenta un poco el tema de California, y dice, pero había que hacerlo, y se opone, y él critica lo que él llama los nacionalistas de opereta, que era todo un movimiento que estaba fundamentalmente, el gran opositor había sido el radicalismo y Frondizi, que escribe un libro que se llama Petróleo y Política, y después cuando en el 58 llega a la presidencia Frondizi, en realidad firma contratos que son muy parecidos a los de California. Mirá. Se desdice totalmente, y él lo reconoce y dice, bueno, me di cuenta que realmente no llega a decir Perón tenía razón, pero... No le pidas eso a un radical que garantiza la proscripción. No, pero más o menos lo reconoce, porque dice, digamos, entonces a veces hubo cierta postura, porque uno a veces también tiene que reconocer errores, no ser dogmáticos, porque nos permite superarnos y mejorar, que es lo que necesitamos para volver, ¿no? Entonces, ahí es cuando uno empieza a pensar algo que es por qué no logró YPF ese objetivo, ¿no? Entonces, y eso fue un poco lo que permitió. Entonces, ahí nace en el 93 se privatiza YPF, la privatiza Menem, pero es una privatización muy particular, porque le da limitaciones, ¿no? Es decir, hay una acción de oro que maneja el Estado, es decir, en realidad se convierte en una empresa mixta, no con mayoría estatal, no tenía el 51, porque las provincias venden su parte, el Estado Nacional se queda con un 20% nada más, pero ¿cómo estaba diseñado? Donde está ese estatuto que hoy se está discutiendo, se hizo para evitar que alguna empresa extranjera haga tome YPF, ¿no? Es decir, fue pensado en ese sentido. Entonces, entre el 93 y el 98, más o menos YPF se hizo más eficiente y seguía invirtiendo en el país, que era lo importante. Hasta que llega Repsol. Hasta que llega Repsol. La gran, crítica que uno tiene que hacer al menemismo, al menos en este sector, ¿no? Es decir, hay otras críticas que puede hacer, es la venta a Repsol, que fue extraña, porque ¿qué motivó esa venta a Repsol, ¿no? Es decir, que Repsol se dedica a saquear sistemáticamente nuestros recursos para invertir en el norte de África, en la Polinesia. Es lo que hizo. Repsol era una empresa que no tenía experiencia en la exploración y en el upstream. Era una empresa refinadora, digamos, y vendía nafta. No era una empresa, vino a aprender acá, ¿no? Es decir, aprendió un poco con los técnicos que había de YPF que habían quedado, contrató también técnicos venezolanos en un momento,
pero empieza, y entonces las ganancias que obtenía de Argentina, como decís vos, bien, las iba a Angola, Libia, a Brasil también, Sí. es decir, Venezuela, y fue a otros lugares, no reinvertía en Argentina, porque Argentina, hasta Vaca Muerta, geológicamente no era un país con muchas... con muchos recursos, que habíamos hablado antes. Entonces prefería ir a lugares donde tuviera más recursos. Es decir, no tenía una mirada de empresa nacional, que es reinvertir y lograr el autoabastecimiento. A Repsol, ¿qué le importa el autoabastecimiento de Argentina? No le importa. Entonces, ese fue. Entonces ahí tenés una tercera YPF que entre el 98 y el 2007, llamémoslo. Que ahí hay que entenderlo, porque acá hay muchas críticas fáciles, pero hay que entender el momento, ¿no? Es decir, ahí en Kirchner se da cuenta que hace falta hacer algo, entonces intenta, como no en ese momento no estaban dadas las condiciones, todavía estaba la discusión con los bonistas, no habíamos salido del default, estábamos recién saliendo, no podía plantearse una reestatización. Entonces trata de incorporar capital nacional, que es discutible con quién lo hizo. Eso son detalles que aparte a mí me superan el conocimiento, ¿no? Porque los Eskenazi entran ahí. Pero hay que reconocer que cuando entran los Eskenazi hay un cambio, ¿no? El cambio que por ahí, digamos, hubiera sido necesario porque estaba obligado a, digamos, como tenía que pagar la deuda con dividendos y esas cosas, eso generó de una falta de inversión en YPF, ¿no? Que hacía falta. Pero sí empezó a mirarse Vaca Muerta de otra manera, ¿no? Entonces ahí hubo como una mirada más nacional, pero ahí hubo discusión con los españoles, porque como la mayoría de accionarios la seguían teniendo los españoles, es decir, había que poner plata para Vaca Muerta, y ahí es donde, entonces entre el 2007 y el 2012 hubo otra YPF, una cuarta YPF, digamos, donde estaba ahí, no terminaba de definirse, y ahí es donde en el 2012 se decide la reestatización. Y ahí también hay que entender el contexto internacional, porque no fue casual en ese momento, porque en ese momento el mundo, no digo que lo recuerden, porque si no, uno no es especialista, no siempre recuerda, en ese momento el petróleo estaba a $100, claro, carísimo, porque el mundo, por un tema que tiene que ver con unas cuestiones geológicas, técnicas, se llama el peak oil o el pico de Hoover, estaba alcanzando su máximo nivel de producción. Entonces había tensiones geopolíticas porque no se sabía de dónde iba a salir el petróleo. Había informes del Departamento de Energía de Estados Unidos que decían de dónde va a salir el petróleo, porque China en ese momento estaba creciendo a tasas chinas, ahora dejó de crecer a tasas chinas, crecía al 20%, ahora crecía al 5%, con suerte, y entonces cada año había que digamos, descubrir o tener capacidad de producir 1.300.000 barriles más. Y entonces el mundo estaba en tensión porque no se lograba. Entonces era fundamental la cuestión de lograr el autoabastecimiento y lograr la seguridad energética. Entonces, en ese contexto geopolítico es donde se decide, digamos, reestatizar YPF, porque había que desarrollar los recursos de Vaca Muerta, no podíamos esperar, no podíamos gastar más, además que nos costaba miles de, millones de dólares, estamos, en ese momento ya se estaba gastando casi 10.000 millones de dólares de importación de energía, de gas, no solo de petróleo, porque nuestro gran yacimiento de gas, que es Loma La Lata, había empezado a declinar, se habían dado ciertas cuestiones técnicas. Entonces era el momento, era como el momento obligado para un país que quiere desarrollarse, que necesita energía para su desarrollo. Entonces, y mirá si habrá sido una decisión audaz que pasamos de comprar energía a exportar energía. Claro. Che, llegan un montón de mensajes, 11 3200 0530. Yo tengo una tanda atrasadísima, ¿no? Bueno, se quedan un rato más, vamos a hablar de este tema un ratito más, nos metemos en el rol de los sindicatos. ¿Qué rol tienen los sindicatos, viejo, los laburantes en la defensa de YPF?